Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de física. El tema que vamos a tratar hoy es movimiento de proyectiles con ángulo de elevación. Si recordamos el tema anterior, llevaba por nombre movimiento de proyectiles sin ángulo de elevación. Entonces, esa es la pequeña varianza en estos dos temas, que es así lleva un ángulo y el anterior pues no llevaba nada, ¿verdad? Entonces, comenzamos. El movimiento de proyectiles. Esta es una imagen de lo que sería el movimiento de proyectiles con ángulo de elevación. Forma una parábola. En este caso vemos aquí, este es el ángulo de inclinación que lleva el objeto. Este es el objeto que se lanza. Este puede ser una bala, puede ser un balón, puede ser una lanza, flecha, lo que sea, ¿verdad? Entonces acá vemos el objeto se elevó de su horizontal un cierto grado. Entonces por eso forma esta parábola. Va a llegar un momento en que va a alcanzar una altura máxima. ¿Qué significa altura máxima? Bueno, el punto donde ya no sigue subiendo, sino que ahí pareciera como que se medio detiene para comenzar su descenso. En este caso, en ese punto donde el objeto se medio detiene o llega a su altura máxima, su velocidad es cero, por lo que les estoy diciendo, porque en ese momento como que se detiene y comienza después su descenso. Por ese momento la velocidad ahí es cero. Entonces acá seguimos estudiando dos movimientos, un movimiento vertical y un movimiento completamente horizontal. O sea, vamos a tener acá una velocidad inicial en Y, una velocidad final en Y, una altura máxima. Vamos a tener un movimiento, una distancia horizontal, una velocidad inicial horizontal, una velocidad final horizontal, un tiempo que tarda en subir hasta su altura máxima, un tiempo total del recorrido. El tiempo que tarda en subir a su altura máxima es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. En este caso, si el objeto tardó 2 segundos en llegar hasta su cima máxima, entonces va a tardar 2 segundos en bajar otra vez. Por ende, su tiempo total de recorrido o el tiempo que se permaneció en el aire va a ser 2 de subida más 2 de bajada, 4 segundos, ¿ok? El tiempo total de recorrido es el doble del tiempo que tarda en subir. Continuamos entonces. Las fórmulas son las mismas que el movimiento sin ángulo de elevación. En este movimiento se encuentran las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Esta es una varianza. Aquí vamos a tener que calcularla tanto la velocidad inicial en X como la velocidad inicial en Y, porque lo que nos dan es una velocidad inicial, es un vector. Entonces tenemos que calcular las componentes de ese vector. Para calcular la velocidad inicial horizontal vamos a tener la fórmula velocidad inicial en X es igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial. La velocidad inicial siempre me la va a dar el ejercicio y el ángulo también. Entonces solamente tenemos que multiplicar el coseno de ese ángulo por la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial vertical, o sea en Y, vamos a multiplicar el seno del ángulo por la velocidad inicial. El coseno y el seno son funciones en la calculadora. En la calculadora para poner coseno aparece la tecla cos, dice cos, y el ángulo pues es un número, ¿verdad? Va a estar en el problema. Y el seno aparece como sin, S-I-N, sin. No sen ni seno, sino sin. Ese es el mismo, ¿ok? Continuamos entonces. Decimos, el resumen de la fórmula a utilizar. Aquí igual yo les hago un resumen de la fórmula que van a necesitar para que hagan una ficha con esta fórmula. Las fórmulas para el movimiento horizontal serían: la velocidad inicial en X la vamos a calcular con la fórmula coseno del ángulo por la velocidad inicial. La distancia en X o distancia horizontal, velocidad inicial en X por el tiempo. O sea, la velocidad inicial en X vamos a usar esta. Esta solamente se usa para esta fórmula, de ahí no la volvemos a utilizar. Y el tiempo total de recorrido, o el tiempo que llegó desde el momento del nacimiento a donde termina su recorrido, o donde cae en el piso otra vez, es 2 por la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Y aquí les escribo qué significa cada una de las letras. Las fórmulas para el movimiento vertical es velocidad inicial en Y igual al seno del ángulo por la velocidad inicial, sin, les repito, ¿verdad? En la calculadora. La velocidad final en Y, pues tenemos velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Aquí sí hay una velocidad inicial en Y, ¿verdad? Aquí sí existe, que sería la que sale o resulta de esta fórmula. La distancia horizontal, distancia vertical o altura está por esa fórmula que ustedes ya conocen perfectamente, solo que aquí ya tenemos una velocidad inicial en Y, no como los anteriores que esto se me hacía cero. Aquí sí hay una velocidad inicial en Y. La distancia en Y también tiene esta otra fórmula si tuviésemos la velocidad final, pero no siempre nos la dan, entonces esta casi no se usa.
El tiempo, este es el tiempo para llegar a su altura máxima. Veamos acá, este es el tiempo total del recorrido y este es el tiempo para llegar a su altura máxima. Este es igual a velocidad inicial en y entre la gravedad. Ok, hagamos un ejercicio entonces. Dice, un balón de fútbol lo patean con un ángulo de 37 grados con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Calcule el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima y calcule la altura máxima. Entonces nos piden, nos dicen que un balón de fútbol lo patean con un ángulo de 37, o sea que de la horizontal a la línea donde va el balón hay 37 grados, con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces veamos, el ángulo de inclinación es 37 grados. La velocidad inicial es 20 metros por segundo. ¿Qué nos piden? El tiempo para llegar a su altura máxima y la distancia o altura máxima. Entonces acá vamos a calcular las fórmulas que vamos a necesitar. ¿Por qué les pongo la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x? Porque ustedes siempre, pero siempre que trabajen con estos ejercicios, lo primero que deben de hacer es hacer el cálculo de estos dos valores, ya sea que el ejercicio se los pida o no. En este caso no me lo piden, pero yo lo tengo que calcular. ¿Por qué lo van a calcular? Porque las fórmulas que voy a utilizar me lo piden. Ven, aquí me pide la inicial en y la inicial en y es la que surge de acá. Esta de aquí, esta velocidad que me dan aquí, ven, aquí pongo velocidad inicial, no pongo ni en x ni en y. Esta no, esta solamente me sirve para hacer el cálculo de la inicial en y y de la inicial en x, ¿ok? Solo para eso me sirve esta velocidad que vemos que me da el ejercicio. Esta de acá solamente me sirve para calcular la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x. Después no la vuelven a utilizar, porque las que van a utilizar son los que surgen de esta operación, ¿ok? Por eso tienen que hacerlo siempre esto al principio, ya sea que el ejercicio les pida o no. Espero hayan entendido y comprendido eso que les estoy explicando que hagan. Entonces acá, velocidad inicial en y es igual a seno del ángulo por la velocidad inicial. La velocidad inicial en x, coseno del ángulo por la velocidad inicial. El tiempo, esta es la fórmula para el tiempo para llegar a su altura máxima. Recuerden que tienen dos fórmulas de tiempo. En la anterior, tenemos el tiempo total del recorrido y el tiempo para llegar a su altura máxima. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. La distancia en y o altura es igual a esto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar sacando estos dos valores. Velocidad inicial en y es igual al seno del ángulo por la velocidad inicial. O sea, seno del ángulo que es 37, seno de 37 por la velocidad inicial que es 20. Lo multiplicamos en la calculadora sin 37 por 20 y me da 12.04 metros por segundo. Luego hacemos lo mismo con la velocidad inicial en x y decimos coseno del ángulo por velocidad inicial, coseno de 37 por 20. Coseno de 37 por 20 es 15.97 metros por segundo. Ahora lo que me piden es que calcule el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Entonces veamos, el tiempo tiene esta fórmula, dice velocidad inicial en y. ¿Quién es la velocidad inicial en y? 12.04 metros por segundo. Lo escribimos entonces entre la gravedad. Ya la gravedad ustedes saben que es 9.8 metros por segundo cuadrados. En unidades de metro, ¿verdad? Dividimos estos dos y me queda 1.23. Metro con metro se cancela, este segundo con uno de estos dos de acá se cancela, entonces solamente me queda un segundo. Este es el tiempo. La altura máxima sería esta fórmula y lo vamos a ir llenando con los datos. Velocidad inicial en y, que ya sabemos que es 12.04 metros por segundo, por el tiempo que es 1.23, este resultado que tenemos acá, más lo bajo el 1 medio, lo baja la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, el tiempo 1.23 segundos al cuadrado. Aquí no me voy a atender mucho porque ustedes ya han usado casi como en 3 temas esta misma fórmula, así que ya deberían de tener maestría en esto. Entonces acá multiplicamos estos dos valores primero. Esto, el 12.04 por 1.23 me da 14.8 metros porque segundo por segundo se cancela. El más, el 1 medio, el 9.8 lo voy a bajar porque voy a elevar este de acá primero. 1.23 al cuadrado es 1.5 segundos al cuadrado. Continuamos. El 1.48 lo bajo y el signo más también. Lo último que vamos a hacer será sumar. Primero vamos a multiplicar todo esto que tenemos acá. Entonces multiplicamos 9.8 por 1.5 y dividimos entre 2. Me da 7.25 metros.
sumamos estos dos resultados, me da 22.15 metros. Esa es la altura máxima a la que llega.